Amigas y amigos de Compol MX, muy buenas noches a todos ustedes, a la audiencia que nos acompañan como cada lunes a través de este espacio de Compol en sitio. Y esta noche quiero presentarles a una persona que ha hecho un trabajo excelente en temas de investigación en comunicación política y del cual tenemos mucho que preguntarle. Él es el doctor Ricardo Magaña Figueroa, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política por la misma Casa de Estudios, doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Ha desempeñado distintos cargos en el sector público y privado en México, como la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Fue gerente de análisis y estrategia en la presidencia de División de Noticias de Televisa. También ha trabajado en la Conferencia Nacional de Gobernadores en México, el Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y actualmente también ejerce como profesor de asignatura en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual él acaba de cumplir 37 años como docente. Doctor Ricardo, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Esperemos que salga una plática interesante y que llame la atención de la gente que se conectó para escucharla. Así es, muchas gracias, doctor. También a la audiencia que nos están viendo en este momento, les invitamos a que si tienen alguna inquietud con los temas que vamos a tratar, con todo gusto nos escriban a través del chat de la transmisión, alguna pregunta, algo que le quieran consultar al doctor. Y así pues vamos a comenzar. Doctor, comenzamos hablando de su investigación doctoral, que es lo que más nos apremia en este momento, porque pues vale decir el tema de su tesis doctoral, la comunicación política, un campo de estudio complejo. Y sobre eso, pues es lo que más nos apetece en este espacio de Compol. Díganos usted, ¿por qué hacer una investigación sobre la comunicación política y su complejidad? ¿Y qué lo motivó para que usted la llevara a cabo? Mira, de entrada diré que no me gusta caer, aunque a veces lo hago en los lugares comunes y especialmente el de los futbolistas y las artistas, que cosa decir es que yo siempre, no, la verdad yo siempre no me llamó la atención esto, aunque sí tiene muchísimos años que me llama la atención el tema. Yo te lo podría manejar en dos, tres vertientes de interés. En primer lugar, yo fui profesor durante más de 10 años de propaganda política, asignatura, introducción a la propaganda política, asignatura que desapareció, pero bueno, digamos que es una entrada a este tema. Participé en campañas electorales y bueno, eso me llamaba también la atención, reflexionar sobre la comunicación política. Y cuando se crea la especialización en comunicación política en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los alumnos a los que yo les daba y les sigo dando la asignatura de comportamiento político, me comentaban en una fuerte frustración desde que surgió la especialidad y durante varios años, que problema del libertinaje de la facultad bajo el argumento de la libertad de cátedra, veían todo menos comunicación política. Se podían ver temas interesantes, pero que nada tenía que ver con la comunicación política. Y entonces frecuentemente me consultaban acerca de este tema. Entonces, bueno, en lugar de ver feminismo como tema de todo el curso y no comunicación política, o en lugar de ver taller de literatura erótica, en lugar de cultura política de México, etcétera, ellos querían centrarse. Entonces, voy combinando estos factores de interés y voy investigando y voy leyendo sobre estos temas. Entonces te estoy hablando que fue un proceso de
antes de entrar a la tesis doctoral de entre 20 y 25 años, donde fui formando una biblioteca sobre comunicación política. Entonces, de entrada, esos fueron los factores motivantes y quise hacer un texto que sirviera de base para aquel que quisiera estudiar comunicación política, que supiera cuál es el ámbito de estudio, cuál es el ámbito de reflexión de la comunicación política en lo general. ¿Sí? Entonces, esa fue mi pretensión y esos fueron mis motivantes. Doctor, hace más o menos 7 años que han pasado desde que usted presentó este trabajo de investigación. Esos vacíos que yo diría realmente teóricos que en ese momento se encontraban, ¿considera usted que han comenzado a cubrirse o considera que todavía hay eh, alguna laguna que todavía hace falta cubrir, al menos en temas teóricos? Mira, por lo menos mi experiencia, lo que he observado en la facultad, esto sigue tal cual. ¿Sí? Quienes dan la asignatura, hay quien procura ya cubrir, me refiero a los profesores, quien busca ya cubrir y efectivamente irse acercando a dar más lo que es la comunicación política. Pero digamos que hay un peso muy grande, casi bíblico, por la forma dogmática en la que se le asume hacia Walton. O sea, comunicación política se reduce a Walton, punto. ¿Sí? Y a mí Walton me genera horror. Sí. Sería ahorita largo y sería desviarnos por lo pronto de este factor inicial a entender por qué. Pero bueno, digamos que hay mucha tendencia hacia un autor o hacia cierta corriente de pensamiento, pero para mi gusto hay mucho que hacer, sobre todo hay que abrirlo. Evidentemente, podría decirte que a pesar de mi interés en términos generales, mi texto obviamente no es promovido por los profesores que dan comunicación política. Y yo he sabido de alguno que lo hace, pero haciendo la recomendación por debajo del agua y que no sepan que yo dije que yo estoy recomendando que salga el texto. Ya, ¿para qué entramos en este tipo de asuntos? Pero bueno, hay actitudes al respecto. Mira, no importa si se lee mi texto o no, ¿sí? Bueno, que obviamente yo para eso lo escribí y me interesa y quiero que se haga. Pero en el fondo lo que me interesa es que se abra la revisión y la discusión sobre las corrientes y sobre los diversos autores que han estudiado y que han hablado sobre la comunicación política. Y si mi texto podía ser un referente o un pretexto para hacerlo, me gustaría mucho. Es más, ¿cuántos avances en la materia que tú quieras comienzan en decir, es que este tipo no sabe, pero por estas y estas razones sí se equivocó? Fuera cierto o no, pero ese es un motivo de reflexión intelectual. El que se atreve a hacerlo y al que hay que responderle, pero para responderle que se haga con inteligencia, que se haga con argumentos, que se haga con los elementos suficientes para que entonces esto genere conocimiento. Eso es lo que a mí me gustaría. Entonces, para mi gusto, todavía hay mucho por hacer al respecto. No es que quiera hacer yo un comercial, pero podría decir dos cosas, doctor. El primero, que de alguna manera es una lástima que hasta este momento su trabajo no esté impreso como tal en un libro, pero creo que al mismo tiempo se convierte un punto a favor porque es un texto consultable a través de la red de bibliotecas digitales de la UNAM. Entonces, que es a través del cual nosotros también llegamos a tener conocimiento de su trabajo, y es justamente un trabajo que nos ayuda a a tener un panorama más extenso. Y en sí, después de la investigación, después de su experiencia, la cátedra que usted imparte en la universidad,
¿Cuál es en este momento su visión acerca de la comunicación política como campo de estudio? Mira, mi visión es que por lo menos en la carrera, en la facultad, yo diría que en buena medida en América Latina es un campo prácticamente virgen, ¿sí? Cierto. Virgen. Porque, mira, quiero ser muy puntual en esto. Hay mucha investigación, muchísima investigación sobre temáticas concretas en materia de comunicación política, especialmente electoral, de marketing político, de campañas, etcétera. Hay muchísimo. Pero la reflexión sobre el campo de estudio, es decir, de un campo que abarque todo lo que se ha hecho de investigaciones concretas, es algo que ha sido sumamente escaso. La producción es muy pobre. Ojo, no digo que no exista, estoy diciendo que es muy poco. ¿Por qué? Porque nos vamos a investigaciones concretas sobre algo que está bien, pero alguien que haga una reflexión de carácter epistemológico de qué estamos investigando, cómo lo estamos investigando, por qué lo estamos investigando, qué abarca lo que estamos investigando en los diferentes ámbitos de las diferentes disciplinas, porque esto no solo lo estudian los comunicólogos, esto lo estudian Claro. los politólogos, esto lo estudian los sociólogos en sociología política, lo estudian los antropólogos, etcétera, etcétera, sin ni siquiera darle, o probablemente algunos de ellos sin siquiera saber que están haciendo investigación de comunicación política, ¿sí? Hay temáticas que les interesan. Mira, por decirte algo, un libro que a mí me gusta mucho utilizar en clase es un libro de Olaf Ryder que se llama Tumba y Poder, el culto a los muertos desde Alejandro Magno hasta Lenin, ¿sí? Que trata precisamente sobre el tema de mitos y ritos, en este caso funerarios, y cómo se utilizan propagandísticamente como mecanismo de legitimación del poder. Me parece precioso, ¿sí? Y cuando vemos todas las referencias, que es este libro, cuando vemos todas las referencias, que es el que acabo de mencionar, cuando vemos todas las referencias, ¿sí? Resulta que no menciona en lo absoluto porque pues, está dentro de su ámbito. Pero cuando uno lo revisa y cuando yo lo estoy buscando y lo veo y digo, ¿qué es esto? Lo tomo, lo leo y digo, o sea, yo lo ubicaría Ujú. completamente dentro de la comunicación política. Por X y Z razones, criterios que uno utilizaría. Entonces diríamos, ¿qué tiene en común ese texto, por ejemplo, con el Tratado de los Sofismas Políticos de Jeremy Bentham? Si nos damos cuenta, son dos cosas. Este es de análisis de discurso, que habla de los sofismas, etcétera, y que es otra dimensión muy diferente, o un viejo texto setentero de Camilo Taufik, Periodismo y lucha de clases de información como forma del poder político, ¿sí? Entonces estoy ahorita mencionando textos muy diversos y va un último, que la anécdota es preciosa, 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 eso que uno le Que vale gusta. la pena contar. No, mira, no sabía si cantar o no, pero bueno, ya que lo dices, es una invitación a, mira, voy en un Díganos. metro, en el metro de Ajá. París. Estoy en el metro de París, estoy sentado y hay una cartulina volteada, o sea, nada más se ve lo blanco. Y esta cartulina me llama y llama, me llama y me llama y me llama la atención de qué es lo que hay del otro lado. Entonces pasa una, dos estaciones y me quedo viendo la cartulina. Entonces la tomo y la volteo, ¿sí? Y resulta que es el título y era, digamos, como que una muestra de la portada de un libro, Ok. que nada más lo vi y dije, voy por ese libro y comencé a buscarla en librerías, pregunte y pregunte y pregunte por diferentes partes de París y me encuentro con esta maravilla que probablemente ha de ser, aquí no le he visto absolutamente ninguna referencia en México. Es un libro de Patrick Fabias que se llama, lo digo en español, Cómo manipular los medios
101 recetas subversivas. Y Súper. la idea es recuperar 101 experiencias, ¿sí?, de movimientos sociales y políticos, de cómo utilizaron diferentes tipos de medio para impulsar sus movimientos. Y por la época que este libro es del 99-2000, ya Ujú. incluye, por ejemplo, al ejército zapatista dentro de las 101 recetas subversivas y su manejo de Internet, ¿sí? Y Ok. entonces es un libro precioso, es un libro precioso, que parte de eso, o sea, que uno dice, pero ¿cómo diablos? O sea, un cartón, que era un papel volteado, etcétera, que uno ve en diferentes lados, me pudo haber llamado la atención y llevarme este libro, ¿sí? Entonces, bueno, yo parto de, a ver, de todo lo que mencioné, de cómo manipular los medios, del libro de Tumba y Poder, del libro de Jeremy Bentham, del Tratado de los Sofismas, de Camilo Tofik, y podría mencionar 50 libros más de todos muy, muy, muy diferentes, provenientes de ámbitos diferentes. Mi pregunta es, ¿tienen algo en común? ¿Hay un hilo conductor? Todo esto de veras forma parte de la comunicación política, y obviamente creo que doy por hecho de que hay gente que piensa sobre los libros de propaganda política, sobre comunicación y poder, pues digo, una enorme cantidad de textos, donde uno dice, ¿tienen algo en común? Hay un hilo conductor dentro de todos ellos, y eso es lo que me lleva precisamente a decir, bueno, ¿por qué no realizar un esfuerzo, ojo, no es, bueno, vamos a llegar a eso, un esfuerzo personal de tratar de tejer todo esto? Y entonces darnos cuenta que el ámbito de la comunicación política es tan variada y tan diversa, que esto no se reduce ni a opinión pública, ni a propaganda política, ni a campañas electorales, de las que luego frecuentemente nos salimos. Y Sí. yo recordaba a un funcionario de posgrado, de, que era secretario académico de posgrado, del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, que Ujú. hace más de 20 años, que iba y platicaba con él, y cuando venían los ingresos y las propuestas de temas para los candidatos al posgrado, fuera maestría y doctorado, entonces renegaba y decía, maldita sea, todos partidos políticos y campañas electorales, todos partidos políticos y campañas electorales, o sea, no puede haber más allá de partidos políticos y campañas electorales. Entonces renegaba, ¿no? Dice, parece que no. Y cuando uno comienza a encontrar ojo, no estoy diciendo que esté mal, yo estoy diciendo que el cuate renegaba porque siempre era, y la inmensa mayoría de los candidatos era lo que planteaba. Entonces decía, no podemos abrir más el panorama, ver otro tipo de cuestiones de lo que implica. Y precisamente cuando abrimos este panorama, vemos que hay muchas posibilidades de estudio. Y entonces yo dije, bueno, vamos a reflexionar si todo esto forma parte de. Entonces comienzo a rastrear autores y me encuentro que en América Latina, precisamente, deja en México, deja que en la facultad no existe. Sí, sí, En sí, claro. México casi nada, casi cero. En Latinoamérica muy poco existía este tipo de reflexión. Entonces, bueno, si aquí casi no encuentro nada, volteo hacia Estados Unidos, hacia la Gran Bretaña y me encuentro el Handbook of Political Communication, donde me voy encontrando textos de reflexión sobre qué es que abarca la comunicación política y un aspecto muy importante, cuáles son los límites y las fronteras, si es que se pueden establecer, de lo que integra o deja de integrar la comunicación política, ¿sí? Y en esos límites y fronteras, al que le dedico una parte de mi tesis de lo que dicen los diversos autores, me Exacto. encuentro criterios tan disímbolos que hay unos que te dicen, por ejemplo, nada más voy a hablar nada más forma parte de propaganda y opinión pública, y hay otro autor que dice opinión pública, por eso qué tiene que ver con la comunicación política. Y ponen todo un listado
de lo que sí entraría, lo que no entraría, y los criterios son tan diversos. Y eso me lleva a una de mis conclusiones fundamentales en este punto, que fue: el único consenso es que no hay consenso. Y No eso hay acuerdo. también, eso también nos deja un poco conflictuados, pero creo que es un buen punto de partida que hasta el día de hoy todavía no se ha retomado con mucho ahínco. Pero díganos, doctor, ¿cuál cree usted que sea una de las causas por las cuales existe esa, esa pobreza de contenido, al menos aquí en México? No, no hablemos y no generalizo América Latina, porque también cabe mencionar que hay otros países en la región que nos llevan cierta ventaja ya, porque hay trabajos que se están haciendo constantemente. No así en México se hace con el mismo ímpetu, con pues digamos, el mismo esfuerzo. ¿Qué cree usted que sea la causante? ¿Por qué no nos atrevemos a profundizar en el tema, a investigar, a que 7 años después su tesis sigue siendo una de las únicas que podemos contar con los dedos de una mano, que se han atrevido a hablar de comunicación política, por ejemplo, en una institución como la UNAM? Mira, yo creo que es un problema formativo. Deja en comunicación política, Uh -huh. en comunicación en general. ¿Sí? Sí. No se nos enseña a llevar a cabo una reflexión sobre nuestro campo de estudio. ¿Qué es lo que nos gana? Uno, como decía, oírnos con los temas concretos. ¿Por qué? Porque los temas concretos son más fáciles. ¿Sí? También. Dos, porque nos ganan los temas que venden. Yo me quiero posicionar, tomo el tema de moda y me profundizo sobre el tema de moda y me dedico al tema de moda. Vende. Insisto, yo no lo critico eso. Qué bueno que hay quien se dedique a ese tipo de cosas. Está bien. ¿Sí? Yo he hecho también ese tipo de trabajos. ¿Sí? Y ese es y digamos que nos gana una visión más pragmática. ¿Sí? Uh -huh. Que os ayude a colocar. En cambio, este tipo de trabajos probablemente diría que es más producto del tiempo, es más producto de la madurez, es más producto de cuando uno ya tiene una experiencia profesional, cuando uno ya tiene una experiencia académica, cuando uno tiene todo este trabajo detrás, se pone a hacer una reflexión sobre estas cosas, que es producto de la experiencia, de lo que se ha observado. ¿Sí? Por ejemplo, un detalle que en lo personal nunca me ha gustado. Un chavo recién egresado o que va para recién egresado y comienza a hacer pretende hacer su tesis, que ahora ya se parece que hay que desmotivar que la gente haga tesis y que se titule por lo que sea. ¿Sí? Pero bueno, que pretende hacer una tesis. Lo primero que le piden es, ¿cuál es el estado del arte? ¿Sí? Por Dios, el estado del arte lo hace una persona que ha ido a congresos, que ha formado una biblioteca personal, que consulta, que está en contacto con la gente, que hace estudios, como para decir, estas son las tendencias de investigación sobre lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Así es. Entonces, a uno lo matan cuando le piden un estado del arte, y cuando ves el estado del arte, resulta que pues son unas cuantas cositas que detectaron de lo que se está investigando sobre su tema y ya. Uh -huh. No, perdón, es que no debemos pedir esas cosas. Hay que pedirle que detecten qué se ha investigado sobre su tema para ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho, de qué forma se ha hecho, ¿sí? No por el criterio de buscar el famoso tema novedoso, Uh porque -huh. sabemos que la novedad luego no está en el tema, sino está en la forma de abordarlo. Está en conseguir información diferente a la que ya se tenía, es decir, hay diferentes formas de buscarlo. Y ese material que detectamos nos va a servir, ¿sí? Y eso obviamente es un trabajo básico, elemental, con tesistas, Sí, pero que no sí, sí. pasan ahí.
Entonces, cuando yo comencé ese trabajo y cuando lo explicaba, casi todos me decían, entonces vas a hacer un tipo de estado del arte, de la comunicación política. Y dije, no, o sea, la verdad no busco ni pretendo eso. Yo lo que quiero establecer son cuáles son las tendencias de investigación de la comunicación política. ¿Sí? Y cuando busqué las tendencias, mira, te comienzas a llevar sorpresas. Los que se ponen a definir y a estudiar la comunicación política, en realidad son dos tradiciones, no digo que son las únicas, pero dos tradiciones fundamentales. ¿Sí? Pero eso lo descubres cuando comienzas a ver quién te está definiendo la comunicación política, es fulanito de tal que pertenece a tal corriente. Perenganito de tal que pertenece a esta otra corriente. Y entonces uno comienza a ver que, digamos que hay coincidencias de dos grandes corrientes. Por un lado, el behavioralismo político, del cual hablo en mi tesis, que surge a mediados de los años 50 de Estados Unidos y que son los que nos proponen, o son los que proponen el concepto de comunicación política. Y por el otro lado está una corriente emanada de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y muy particularmente de Habermas, y que parten de la idea de la esfera pública o del espacio público. ¿Sí? Entonces, son las dos grandes vertientes. Pero bueno, regresemos. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque no se fomenta una reflexión de carácter epistemológico. ¿Qué le hace falta, doctor, vamos a decirlo así, a la Academia de Ciencias de la Comunicación? Porque en su trabajo justo usted aborda esto y es usted lo expone como una de las complejidades para poder abordar a la ciencia, perdón, a la comunicación política como un campo de estudio. Y es que existe la intervención fundamental de muchos áreas de conocimiento, eh, y entonces llega un momento donde, pues, todos brillan los politólogos, brillan los antropólogos, brillan los sociólogos, hasta aquellos que hacen ciencias cognitivas. Pero, ¿qué pasa con los comunicólogos en las ciencias de la comunicación? ¿Por qué, si el primer concepto es comunicación y luego política, por qué no hay tanta abundancia entonces en el resultado de la investigación? Mira, fíjate que yo te incluiría que en este tipo de problemáticas, yo no solo incluiría a los comunicólogos, incluyo también a los politólogos, incluyo también a los sociólogos, incluyo a todos ellos. Es decir, no es exclusivo de los comunicólogos. Los que han hecho mayor investigación en comunicación política son los politólogos Exacto. y los sociólogos. ¿Sí? Me voy a un dato. Por ejemplo, si comenzamos a revisar los fundamentos de la comunicación política en sus dos grandes corrientes, Así es. ¿sí? Que sea, el behavioralismo tiene su origen en la ciencia política. ¿Sí? Exacto. Y son los principales. Y si nos vamos por el lado de la esfera, de la esfera política, también. Y bueno, y sociólogos. ¿Sí? O sea, también. Sí. Pero, cuando rebasamos a ellos, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que, por lo menos en nuestro ámbito, no hacen esta reflexión. Es decir, si tú ves la carrera la asignatura de comunicación política, también existe en la carrera de ciencia política. Sí. Y la situación, no, también, o sea, también existe, y la situación es similar. Es decir, nos vamos a cuestiones concretas, etcétera, etcétera, y no pasa eso. Y es que en nuestros ámbitos, como que cuando se utiliza, ya dos, tres veces que utilizo la palabrita de llevar a cabo una reflexión epistemológica, como que tendemos a, qué aburrido, y si mejor hago algo sobre tal campaña, cómo se manejó una campaña o si nos vamos, es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, yo diría que es un aspecto formativo, y este tipo de fenómenos no solo
se manifiestan, decía, en el estudio de la comunicación política, sino también en el estudio de la comunicación. Si estuviéramos hablando en lugar de comunicación política, de comunicación en general, estaríamos hablando en los mismos términos, ¿sí? Así es. Cuando les planteas ese tipo de cuestiones, se espantan. Y lo otro peor, que no es raro, no es raro, es normal. Los estudiantes de comunicación diciendo, ay, las materias de teorías de la comunicación, guácala, qué aburrido. Es lo normal que digan, qué aburrido. O sea, estudiantes de la carrera de comunicación los he escuchado y el profesor los ha escuchado y me lo han comentado, o sea, lo hemos platicado en el claustro de profesores de teorías de la comunicación. Estudiantes de comunicación preguntando, oiga, ¿y para qué me va a servir las teorías? Entonces, si partimos de eso, ahora imagínate la reflexión sobre las teorías. Claro, no. Por un lado, no hemos sabido inculcarles el amor a las teorías, probablemente, pero también por otro lado nos interesan. Aunque lo fomentemos y vemos que hay alumnos a los que sí les atrae, que es la minoría, alumnos a los que no, y entonces lo que vemos es que reniegan más. Y entonces es una actitud como, qué padre que así como cuando decíamos en mi generación, qué padre que en la carrera de comunicación no se llevaba matemáticas. Ahora dirían qué padre sería que no lleváramos teorías. Ojo, no estoy diciendo todo, pero sí hay mucho estudiante con esa visión. Cierto. Entonces, por eso no podemos trascender a temas de reflexión sobre lo que se está investigando, cómo se está investigando, para qué se está investigando, qué tendencias hay, si es un objeto de estudio, si es un campo de estudio, si hay límites y fronteras, sí, o sea, es así como de... Oiga, doctor, díganos, si bien es cierto, la comunicación política, efectivamente, con las dos corrientes que usted nos expone, pues parten o tienen fundamentos en dos escuelas que no son latinoamericanas. Una Así. viene de Norteamérica y otra es europea. Entonces, ¿considera usted que esto, al menos los fundamentos en cuanto al contenido, haga más difícil la aprehensión de este campo de estudio, además de efectivamente lo que usted ya menciona, que es el desinterés por la teoría, quizá por la lectura, la consulta? ¿Cree que hace falta quizá hacer un poco un trabajo teórico más regional que lo que copiamos de afuera? Mira, yo diría, bueno, tú has señalado una cuestión. Independientemente de todo, un gran problema consiste en copiar. Ujú. ¿No? Y deja estas corrientes. Una de las cosas con las que yo me peleaba, y nada más pongo un solo ejemplo, y es que cuando surge toda la discusión, el debate de la posmodernidad, entonces la posmodernidad, la posmodernidad, es que la posmodernidad, es que la posmodernidad es lo otro. Y yo normalmente les preguntaba, ok, perfecto, ¿y cuándo vivimos la modernidad? ¿Cuándo hemos analizado la modernidad? O sea, pero ¿cuál posmodernidad cuando ya entramos a la modernidad? Bueno, yo me refiero a nuestro contexto. Y el planteamiento es que se toma lo novedoso que viste, ¿sí? Ajá. Estar utilizando esos términos. Ahora, por sí mismo yo no lo veo mal y obviamente estoy en contra de la tropicalización de estas corrientes teóricas. Ok. Y debemos reconocer que, y así es la ciencia, que debe estar abierta a las aportaciones que se generen en cualquier lugar y en donde sea. ¿Sí? Que era un debate cuando surgía precisamente, cuando se hablaba de la ciencia nazi, y la respuesta de los que decían era, perdón, es que la ciencia no es nazi, no es nazi, la ciencia es ciencia, punto, no importa, o sea, no tiene nacionalidad ni tiene, es decir, es conocimiento que se genera. Debemos estudiarlo y debemos considerarlo. El problema radica en simple y sencillamente
tomar tal cual, copiar y tratar de aplicarlo en nuestros contextos, en nuestras situaciones. Ahora, en América Latina ha pasado, y aquí hablamos de América Latina en general, tiene una rica tradición de investigación. Así es. Por ejemplo, la discusión de los años 60 y 70 que giraba mucho en torno a la idea del imperialismo, ¿sí? Fue muy rica y fue muy propia, fue muy particular. Especialmente, por ejemplo, en Chile vinieron estudios muy interesantes en su momento, que tuvieron su importancia en su época, podríamos también criticarlos. Aquí se ha desarrollado en buena medida la economía política de la comunicación como una tendencia de investigación, ¿sí? Es decir, podríamos enumerar toda una serie de situaciones. El problema, y fíjate que contrario a lo que dices bueno, diferente, no contrario a lo que señalas de simplemente importar y copiar, luego nos vamos por las tendencias ideológicas. En ciencias políticas había que hacer un rechazo tal cual de la Mass Communication Research porque venía de los gringos y pues hay que cerrarlos. En mi época de estudiante, estoy hablando de finales de los años 70, que te vieran como me vieron a mí con McLuhan y la comprensión de los medios con las extensiones del hombre era, y a mí recibí críticas así muy fuertes de que me vieran con el libro en la facultad porque era como meter, ¿sí?, al anticristo en el Vaticano. Entonces, toda una serie de consideraciones ideológicas muy fuertes que en donde no estudias, no cuestionas, no criticas y simple y sencillamente sigues capillitas. ¿Sí? Eran los tiempos de el batimóvil, es la representación del imperialismo yanqui y la Coca-Cola son las aguas negras. Y los que se echaban ese discurso al ratito los veías afuera tomándose su coca, ¿no? Etcétera. Una época de sobreideologización donde lo único que se veía de principio a fin durante todo el semestre, bueno, y durante toda la carrera, era marxismo, 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 marxismo. Y cerrarnos a todo lo demás, porque era contra, ¿no? A esos funcionalistas. Yo creo que cuando caes a un lado o te llegas o te vas al otro, pues, por ejemplo, cuando cae la Unión Soviética y el bloque soviético y el muro de Berlín, la facultad se vuelve vergonzosamente antimarxista y entonces nos volvimos weberianos, ¿sí?, hermeneutas, es decir, todo aquello que va a sustituye un ismo por otros ismos, ¿sí?, en esta visión de intentar vergonzosamente, y fíjate que me llama mucho la atención porque 20 años después, cuando hacemos una revisión del plan de estudios y propongo que se vea la corriente marxista de los estudios de la comunicación, entonces ya varios me brincan de cómo vamos a ver marxismo. Y yo decía, por Dios, y eran los que les tocó formarse ahí, ¿no? Porque, digamos, al mismo, ya no está de moda, ya está pasado, ya resulta vergonzoso. América Latina debe encontrar, y nuestros países deben encontrar sus problemáticas y sus temáticas, pero sin desconocer las aportaciones que se hacen en otros lugares del mundo. O sea, no podemos meter en una esferita de cristal y, ay, no, yo nada más lo que sea propio, no viva la pureza latinoamericana. Okay. Doctor, efectivamente con lo que usted acaba de comentar, pues se muestra, ¿no?, la influencia de la ideología entonces en el estudio, no solamente de la comunicación política, sino de cualquier campo de estudio. Actualmente, ¿considera usted que esa influencia de la ideología repercuta quizá en el estudio de este campo de la comunicación política como tal? Por supuesto, o sea, no ha dejado de ser. Como decía, cambiamos una capillita por otra. Y si antes cuando éramos marxistas nos cerrábamos a todo demás,
Ahora que dejamos de ser marxistas, nos cerramos a los aportes del marxismo, o etcétera. Vamos siguiendo este tipo de tendencias. Y aquí me das para regresar de lleno precisamente a la idea de la coeducación política y el problema de los límites y las fronteras. Los límites y las fronteras los establecemos nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué yo, como hay algunos de los autores que cito, puedo decir, esto forma parte de la coeducación política y cualquier otra cosa que no lo sea, o sea, que yo considero que no queda afuera? Y yo que estoy afuera podría decir, oye, pero también lo que yo estoy haciendo es comunicación política, ¿sí? Es decir, se establecen los dominios particulares de manejo o de concepción teórica y entonces hay quien lo intenta cerrar. Por eso yo celebro, la verdad, cuando llegué a esa conclusión a que mencionaste hace rato de el único consenso es que no hay consenso, a mí me pareció maravilloso, ¿sí? Porque nos deja abierto a cualquiera que quiera estudiar cosas diferentes, ¿sí? Y menciono tan solo dos ejemplos que no es normal y que sí es raro. Por ejemplo, que fueron dos egresados en su trabajo de investigación de tesis, dos muy queridos y estimados por mí, una Diana Paulina Suárez, que hizo un trabajo que se llamó Del besamanos a la interpelación, auge y decadencia del ritual del informe presidencial. Este tema no es normal, ¿sí? O sea, ¿cuál era la importancia de ese ritual? ¿Sí? Dentro de la conformación de una cultura política y su manejo. O este otro trabajo de Enrique López Alonso que se llama Comunicación Política y Ritual, la renovación de la democracia en el proceso electoral. Sí, no estoy yendo en el proceso electoral en el sentido de campañas electorales, sino cuál era la importancia de la renovación, es decir, las elecciones cada 6 años, como un mecanismo de mito del eterno del retorno y como un ejercicio ritual. Oye, o sea, qué padre que se busquen este tipo de cuestiones y que se abran precisamente a la configuración de temas, y fíjate, los dos temas muy ubicados en la experiencia mexicana. Sí, esto que tú me preguntas, bueno, y en América Latina y en México estamos viendo cómo se puede utilizar el estudio de mitos y ritos en la comunicación política mexicana en cuestiones tan importantes o en cuestiones como los informes presidenciales o los procesos electorales. Son Exacto. ventanas diferentes, y con eso no quiero decir mejores, ni quiero decir peores. Son otras ventanas que nos dan posibilidades de investigación y que son tan válidas como otras, ¿sí? Y a lo que quiero llegar es que cuando me comenzaron a proponer temas, es que esto formaría parte dentro de la opción, dentro de especial de comunicación política, pues sí. Entonces, dudando de si eran válidos sus temas dentro de comunicación política, pues sí, y vamos a reflexionar por qué. Doctor, hay efectivamente, lo que usted comenta y lo digo por experiencia, es una aflicción. Ujú. Cuando llega uno a la línea terminal de ciencias de la comunicación, en comunicación política, y le preguntan a uno qué es la comunicación política. Y entonces, en primera, dependiendo del autor, dependiendo del profesor, entonces tenemos concepciones totalmente distintas. ¿Qué ruta usted propondría para la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación política para que los alumnos pudieran llegar a adquirir el conocimiento como tal antes de hacer cualquier analogía? Porque también quisiera preguntarle después sobre algunas analogías de lo que sí pudiera ser o no pudiera ser comunicación política. ¿Cómo le recomendaría usted a un estudiante en palabras simples que debería seguir, qué ruta llevar para poder entender qué es la comunicación política? Mira, hay una,
hay una cuestión, y esto me genera un enorme conflicto porque precisamente es de los puntos a los que yo partí para la tesis doctoral. Cuando yo me lo propuse, uno de mis objetivos fundamentales era presentar una definición integral de comunicación política. ¿Qué significaba eso? Era proponer así, aristotélica, con mayúsculas, la definición de La comunicación. definición. Te lo juro, o sea, que fuera operativa, que fuera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo propuse, la doctora Florence Toussaint, le agradezco dentro de los comentarios y recomendaciones que me hizo. Me dijo, ¿sabes qué? Olvídalo. Y yo, no, porque es que la comunicación, no, dice, de veras, en serio. Deja eso en paz, o sea, no busques la definición de comunicación política. Y me manejó varias razones, que ahorita sea largo, pero bueno, la idea y que lo voy a retomar. Cuando avancé en mi investigación, me di cuenta que efectivamente era un error plantearlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Y precisamente, ¿qué es lo que estoy proponiendo en mi tesis y que busco responder lo que tú me estás diciendo? Mira, tenemos este concepto que es comunicación política. ¿Sí? Pero sobre este concepto hay diferentes formas de verlo, es decir, hay diferentes perspectivas o puntos de vista. Esas diferentes perspectivas nos la dan las tradiciones de pensamiento, de la que yo desarrollé estas dos, behavioralismo, ¿sí? Y la esfera pública. Es decir, el behavioralismo político y la esfera pública nos están otorgando dos concepciones diferentes de la comunicación política. Por lo tanto, la forma de definirla va a variar de acuerdo a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque lo están viendo de manera diferente. ¿Sí? Luego, a mí me gusta mucho esto ejemplificarlo. Te voy a poner otro concepto diferente, fuera de la comunicación política, pero que, bueno, que tiene que ver con todo esto. Cuando hablamos de clases sociales. El concepto de clases sociales. Y me gusta mucho este ejemplo y lo manejo mucho. A ver, dime para ti qué son las clases sociales. Bueno, de acuerdo al marxismo o al funcionalismo. Por dos concepciones diferentes, de dos doctrinas diferentes. Si partimos del marxismo, partimos que las clases sociales se definen de acuerdo a su posición en el proceso productivo. ¿Quién posee los medios de producción? ¿Quién es el que posee los medios de producción? ¿Quién es el que trabaja en el proceso productivo? ¿Quién es el que no trabaja? ¿Quién se queda con el producto del trabajo? ¿Quién no se queda con el producto? El funcionalismo no tiene que ver con la posición socioeconómica. Y por eso, mientras el marxismo habla de burguesía y proletariado, por ejemplo, dentro de un sistema capitalista, ¿sí? El funcionalismo habla de clase alta, clase media, clase baja. ¿Por qué? Porque son dos principios diferentes. Así es. Ahora, imagínate si procuráramos hacer una definición integral de las clases sociales. No, por eso debemos tener en cuenta que el concepto, ¿sí? Del concepto hay concepciones y la definición depende de la concepción. Regreso a la comunicación política para lo que tú me estás comentando. ¿Cuál es el gran problema del estudiante de la facultad, que estoy hablando de la facultad en general, que hablando de clases sociales, que como ni domina marxismo bien, ni domina el funcionalismo bien, comienzan a hablar de luchas de clases, roles y estatus, es decir, revuelven los conceptos, ¿sí? Más por ignorancia de a qué pertenece qué y por qué a otra cosa, ¿sí? Si este mismo ejemplo lo seguimos con comunicación política, yo lo que te diría es que lo que un estudiante tiene que hacer es identificar, y es el chiste de las teorías de la comunicación, identificar las corrientes teóricas
ver cuál es su perspectiva, cuál es su forma de entender X fenómeno y por lo tanto cómo entienden la comunicación política ellas y cómo lo entienden estas otras. ¿Sí? Si yo sé separar, entonces puedo utilizar el concepto, la definición del concepto acorde con mi investigación. ¿Sí? Mira, ¿por qué partimos mal luego cuando hacemos investigación? Porque tenemos estudiantes y luego hasta estudiosos que dicen, no, es que yo quiero hacer una investigación marxista. No, no, antes de que me digas qué vas a utilizar, primero dime qué quieres hacer. Y para lo que quieres hacer, aplica el marxismo o aplica otro tipo de corriente. Pero primero ten claro qué quieres hacer. ¿Sí? Es decir, sobre qué vas a investigar. ¿Qué quieres saber? ¿Qué formas tienes de conocerlo? ¿Puedo combinar diferentes corrientes, diferentes disciplinas? Por supuesto, pues la Escuela de Frankfurt, recordemos que combinaban a Freud, a Marx, a Weber, etcétera, etcétera, pero los cuates dominaban A cada uno. a cada uno, ¿sí? Pero aquí no los dominamos y entonces terminamos haciendo una revoltura. Entonces, si tú me dices, bueno, me estás preguntando, ¿cómo puedo tener una definición sencilla de acuerdo a? Yo les diría, mira, primero, ¿qué quieres saber? Y de acuerdo a lo que quieres saber, vamos a ver qué corriente es la que te va a aportar más. Y esa corriente te va a ir dando los planteamientos teórico-conceptuales, ¿sí? Que te van a alimentar, que te van a dar el camino. ¿Sí? Ahorita que menciona esto de qué corriente, me parece y se me asemeja a mí en una analogía a lo que ya mencionaba usted de las capillitas, a cuál nos apegamos, ¿no? Yo le preguntaría a usted de manera muy tendenciosa y quizás subjetiva, ¿usted ¿usted qué recomendaría para poder acercarnos más a una concepción de la comunicación política? ¿Behavioralismo o esfera pública? No, fíjate, esa es la trampa a la que me quiso meter uno de mis tutores. Dijo, es que para hacer tu estudio, tienes que hacerlo de acuerdo Con de una. acuerdo a una corriente. Y yo dije, Ok, perdón, si yo tomo el behaviorismo, la crítica que voy a hacer sobre la esfera va a ser sumamente tendenciosa. Y si lo hago al revés, va a ser sumamente tendenciosa. Lo que yo pretendo y lo que es mi estudio es establecer qué señala una, qué señala la otra, qué busca investigar una, qué busca investigar la otra. ¿Sí? Y a partir de ahí podríamos tomar autores. Mira, voy a regresar a un elemento principal del que llegamos a hablar. sí. Estudiantes egresados o que están haciendo tesis de comunicación, de la especialidad de comunicación política, les dices y les preguntas sobre Richard Fagen, y no han oído hablar de Richard Fagen. Yo, perdón, pero el papá de la comunicación política es Richard Fagen, mucho antes que Walton. Es más, Exactamente. hay autores, por decirte algo, Jean-Marie Coteret, que sacó un libro, La comunicación política, de años 70. Coteret se fusila a Fagen sin citar a Fagen, sin mencionarlo. Entonces, quien conoce a Fagen, que es un libro de principios de los 60, ¿sí? Y luego lee a Coteret, que es francés, dice, por Dios, o sea, entonces esto que decía Coteret, ya lo había dicho Fagen 10 años antes. Pues sí, y yo he visto en libros recientes ya del siglo XXI de comunicación política, donde frecuentemente se cita a Richard Fagen, perdón, se manejan las concepciones de Richard Fagen sin citar a Richard Fagen. ¿Por qué? Deshonestidad intelectual, podría ser. Porque uno lo toma de otro y se va perdiendo la fuente.
tal vez, o como sucede también en la academia, porque es gringo. Y además es del behavioralismo político. Entonces eso no viste. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, y yo me he encontrado autores que citan a Coteret las concepciones de Fagen, de Fagen. No, mira, no hay como la generosidad académica e intelectual, ¿sí? Pero parece que en los últimos años lo que nos gusta hacer es un refrito de algún autor, cambiamos su forma de decirlo, planteamos nuestro libro para que se vuelva un superclásico. Y como ya tiene cierto prestigio, entonces, lo dijo fulanito tal, etc. Y resulta que eso, es un refrito. Y todo el mundo lo celebra y se pierde aquellas ideas de donde emanó. Como por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el Homo videns de Sartori? Si uno rastrea todo que es Sartori, entonces uno se va con McLuhan, se va, etcétera, etcétera, y uno dice, no, pero es que como los europeos no quieren nada a McLuhan. Fíjate, en una ocasión fue a la facultad un especialista en mundialización, y comenzó a hablar del Macworld, el Macmundo, ¿sí? Por McDonald's, quién sabe qué. Entonces yo a propósito le pregunté, ¿y McLuhan? No, eso no. ¿Sí? Es como otro, cuando hago una crítica, una vez que en uno de mis coloquios doctorales menciono y establezco una crítica de las que ya leíste tú y que conoces a Walton, ¿sí? Entonces, él hace, esta persona hizo una referencia de Walton hacia Habermas, ¿sí? Entonces me hago para atrás para que quede, algunos espero de los que me conocen que ya han oído esta anécdota y que hasta llegaron a ver les dio risa, ¿sí? Cuando vieron que estaba veladamente haciendo una crítica a Habermas, que no era él, pero que la tomó como tal, se paró enojado, e hizo esto, es que es Habermas. Y yo, pues sí, o sea, perdón, o sea, entonces es la actitud, por ejemplo, de tomar el libro rojo de Mao, ¿no? Y entonces, como los chinos mostrando el libro rojo de Mao. Y todos nos gustamos. O sea, así no se puede. Por eso digo que el pensamiento, nuestro conocimiento debe ser abierto, ¿sí? Generoso. Hago referencia, probablemente no sea muy conocido para muchos, ¿sí? Y a mí es uno de mis libros favoritos de comunicación política. Una investigación que hicieron Daniel Heilin y Paolo Mancini. Se llama Sistemas Mediáticos Comparados. ¿Sí? Ok. Este libro es una maravilla. Pues este libro, que es una maravilla, parte de la propuesta de Richard Fagan de la mejor forma de estudiar la comunicación política vinculada hacia los sistemas es haciendo estudios comparados internacionales. Entonces, este es un estudio comparativo de carácter internacional. Y a lo que nos lleva, además que es interesante, es que los dos pertenecen a tradiciones diferentes. Daniel Heilin es estadounidense y por lo tanto parte de la concepción de la comunicación política estadounidense. Y Paolo Mancini es italiano, que viene de la otra tradición. Y los dos, con tradiciones diferentes, hacen este estudio mediático comparado, donde tratan y generan modelos de relación entre empresas mediáticas y sistemas políticos. Algo parecido, pero en el caso mexicano, fue un estudio que publicó la Universidad Iberoamericana
que sean medios de comunicación y democracia, perspectivas desde México y Canadá, ¿sí? Que coordinó Manuel Alejandro Guerrero. Es otro estudio comparado. Entonces, la idea del estudio comparado, que es lo que está proponiendo Richard Fagen, es cómo se nos hace evidente lo que para nosotros es normal y aquí sucede, cómo sacarlo a flote y hacerlo evidente, lo que nos parece cotidiano y que ya le perdemos la vista, sino es cuando podemos comparar lo que sucede de relaciones entre sistemas políticos y medios de nuestro país con lo que sucede con otros países. Así es. Esa es la idea, ¿sí? Y regreso para acá, en esta pregunta que tanto te interesa de las definiciones. Es que todo esto, si te das cuenta, todos los textos que he mostrado, voy a mostrar mucho más, ¿sí? A lo que está llevando es que estamos viendo vertientes muy diferentes y por lo tanto que requieren una visión de la comunicación política muy particular. Es decir, las definiciones tienen que ser operativas, ¿sí? Es decir, que me sirvan para aquello que estoy estudiando y no es lo mismo la forma en la que lo voy a utilizar en este texto o esta visión de sistemas mediáticos comparados con el que lo haría un estudio de los mitos y ritos en la política mexicana, ¿sí? O, por ejemplo, pues algo que yo les he dicho mucho es, por ejemplo, ¿cuál fue la importancia del mito político del tapado y su difusión en la política mexicana durante décadas, desde que surge? Entonces, podríamos seguir sacando temas. Entonces, bueno, si se tiene claro qué se quiere hacer, cómo lo voy a hacer, qué marco voy a utilizar, me va a ir orientando hacia lo que voy a entender por comunicación política, pero desde esa vertiente, pero sabiendo que es desde esa vertiente y que esa vertiente no me anula todas las demás, como hacen algunos especialistas de estos que se dedicaron a estudiar el ámbito genérico, que cuando ponen fronteras y límites dicen, es que es esto y todo demás no cuenta. No, para algunos autores, varios de los textos que yo te estoy enseñando no entrarían dentro de la comunicación política. ¿Sí? De hecho, muchos no son consultados, cosa que... Ni conocidos. Sí, cosa que, bueno, yo digo ahorita este momento que afortunadamente va a quedar grabado tiene gran valor, porque ya tenemos mucha bibliografía para consultar. Doctor, su tesis como tal, y efectivamente usted lo expone, no pretende ser el hilo negro de la comunicación política, sino efectivamente, y eso realmente se agradece el trabajo que usted presentó, porque es mostrar los orígenes, mostrar qué es lo que hay detrás de este concepto. Y yo le quiero preguntar, ¿hacia dónde considera usted que se dirige o que debería orientarse en este momento la tendencia de investigación en comunicación política, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, que es el análisis comparado de sistemas políticos y teniendo en cuenta la inmensa variedad que, o las distintas formas adaptadas que tenemos ahorita, sobre todo en América Latina? ¿Hacia dónde cree usted que debería apuntar la investigación en comunicación política? Tal vez no te guste mi respuesta, pero te voy a poner de esta manera. Hacia donde cada investigador quiera orientar su punto de interés, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, ¿a qué ¿No no me detecta algunas necesidades urgentes? precisamente aquí van las necesidades determinadas por quién? ¿Sí? Por ejemplo, conozco y estimo gente que está muy metida en el estudio de redes. Es decir, no, debe de ir hacia el estudio de las redes porque las redes, pues no, esa es una vertiente. Y que le exploten, ¿sí? Y que la desarrollen, qué bien y qué padre. Y se da mucha presencia y se da difusión y si lo posicionan a él y a todos los que se dedican a eso, qué padre. Pero fíjate qué es lo que sucede, que se pone de moda y entonces vemos, entramos a las librerías
Y todo habla de Y eso. todo habla de eso. Por Dios, no. O sea, todo habla de eso. Entonces vemos, y nos llega Castells, por ejemplo, esto que yo espero que no le llegue así de, que a mí me gusta decir que escribe por kilo. Entonces Castells saca sobre. Entonces todo el mundo está para la cuestión de redes. Y en el año 90, 2000, de todos, muchos de las grandes figuras académicas, etcétera, eran todos sobre globalización. Ah, rum. Insisto, qué bien y qué padre. Pero si hay alguien que voltea y dice, no, es que a mí me interesa los rituales y los mitos y la forma en la que un sistema se va renovando y va permaneciendo por, por medio de los ritos y los mitos. Yo diría, precioso, vale la pena. Y si otro me dice, no, es que a mí lo que me interesa, que lo haga. Una mirada diferente sea bienvenida en contra de las grandes tendencias de todos los que estudian eso. ¿Sí? Mira, ¿qué es lo que nos pasa? Que a mí me preocupa mucho y me espanta, por ejemplo, con CONACYT. Si tenemos a una titular que descalifica toda aquella investigación que no tiene que ver con su forma de pensar, ya nos fregamos. Y le retira los apoyos, y retira las becas, y además los descalifica por fifís, y además, tenemos quien hace el coro de sí, sí, que le quiten a la Ibero y que le quiten al ITAM y que le quiten los presupuestos de investigaciones, porque son universidades que, no, por Dios, o sea, esas visiones sectarias son anticientíficas, y si además forman parte de instituciones de gobierno, peor, ¿sí? Porque entonces yo nada más subsidio a mis cuates, o subsidio mi tendencia, o subsidio lo que yo considero investigación. Yo recuerdo que pues, hace 20, 30 años, por ejemplo, se protestaba mucho porque las becas para el extranjero, para las áreas de sociales, se habían reducido significativamente en contra de aquellas que eran sobre química, física, y etcétera, etcétera, y aquello que sí servía y aportaba algo para la nación. Entonces, eran visiones. No, abramos el espectro. Imagínate un posgrado. Los posgrados diciendo, no, yo solo acepto a aquellos que van con mis tendencias de investigación. Y cuando llegaba alguien con un tema muy diferente, pues era muy mal visto porque, ¿quién lo va a tomar? ¿No? Entonces, no, descalifíquenlo. Mi visión es hacia dónde va, hacia donde exista una inquietud válida. Y me refiero a válida a que esté bien argumentada, bien justificada, que presente que presente un diseño de investigación, o como ahora decimos de moda, un protocolo. ¿Sí? Verdaderamente fuerte, argumentado, y por tanto adelante. ¿Sí? Hacia ahí debe ir. Mi respuesta para ti es, debe ir hacia donde vaya la inquietud de cada uno de los De los investigadores, investigadores. no hacia donde vaya la manada. Eso está excelente. Porque también a veces las instituciones o a veces la academia luego también suelen decirle, investiga acá o mejor, vete por allá. Es como alentar nuevamente el espíritu investigador del individuo, ¿no? Mira, a ver, UNAM, ciencias políticas, desde los años 60, 70, 80, si no eres marxista, olvídate. Para dar clase, para entrar al Instituto de Investigaciones Sociales, etc. Entonces, el no marxista sobrevivía como podía. ¿Sí?
Entonces, en el instituto, la corriente de los semiólogos, como pudo, sobrevivió, etcétera. Y eran prácticamente ninguneados, les cerraban los presupuestos, etcétera, porque era tendencia dominante. Y ese es uno de los grandes problemas. Mi visión es que la comunicación política es tan rica y tan grande como la diversidad de estudios y de temáticas y de corrientes que la van integrando y que la van conformando. ¿Sí? Yo prefiero unos límites y fronteras inexistentes y abiertos, ¿sí? A algo que acote y que cierre las posibilidades, porque eso nos está hablando precisamente de ceguera. Así es. Mira, un dato, por ejemplo, una de las organizaciones más importantes, o tal vez la más importante, pero digamos entre las más importantes de investigadores de la comunicación o de investigación de la comunicación, es lo que representa la ICA, la International Communication Association. Pues la ICA, que tiene una larga historia, reconoció como una rama autónoma con vida propia la división de comunicación política. La única que reconoció, ¿sí? No sé si ya haya reconocido otra, pero que le dio un reconocimiento a vida propia, porque estableció que de los aportes más importantes que se habían hecho al estudio de comunicación habían provenido de la comunicación política. Sí. Es más, si tomamos a Matelart, cuando ya dejó y superó afortunadamente su etapa de Donald y esas cosas para el olvido, y que para algunos son tan importantes, pero para mí no. Okay. Y entró en su reconsideración y en los golpes de pecho, etcétera. No ha tenido empacho de reconocer la importancia de los aportes de individuos como Laswell, como Lazarsfeld, etcétera, etcétera, que dicen que son los que fueron constituyendo las bases de las teorías de la comunicación. No estoy diciendo que nada de ellos, pero les da Matelart les da un gran reconocimiento. Y hasta se les ha llegado a considerar como los padres fundadores. Podemos estar o no de acuerdo. Ese no es el tema. Entonces, ellos establecieron, lo que la ICA estableció fue que los aportes y la dinámica de la investigación en la comunicación política era tan rica que le daban el grado de una autonomía dentro de la misma ICA que tenía vida propia. O sea, que no sucede en importancia. todas partes. Y esto lo hizo hace como 40, 50 años. No recuerdo Exactamente. exactamente, de ahí la menciono la fecha en la que lo hizo, pero en mi trabajo, pero lo hizo. ¿Sí? Y esto luego nos lleva a otros temas interesantes. Por ejemplo, cuando me preguntabas la motivación. Cuando yo cuando platico con el doctor Rafael Reséndiz, que era mi tutor principal, sobre la comunicación política, él de repente me dijo, no, mira, es que la comunicación política surgió por la imagen negra de la propaganda, en donde para disfrazarse la propaganda comenzó a decirle comunicación política. ¿Sí? Entonces a mí me sorprendió su declaración. Yo me hice otra anécdota de Alejandro Pizarroso, que es un estudioso de la propaganda política, y Alejandro decía, propaganda y comunicación política es lo mismo. Es lo mismo. Para mí la comunicación política en última instancia es propaganda. Entonces, y le preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué le dice comunicación política y propaganda? Dice, cuestiones de marketing. Porque si ponemos propaganda, vende menos que si dijéramos comunicación política. Pero para mí es lo mismo. Entonces, cuando dice eso, entonces yo comencé a investigar. Precisamente fue de lo primero que rastreé para mi tesis. Y resulta que no era tan cierto. La historia de la investigación de la propaganda nunca decayó
en la posguerra. ¿Por qué? Porque ya se identificaba con la propaganda nazi, Goebbels, etcétera, etcétera. Y Así resulta es. que no decayó. Los títulos de propaganda de los años 40, los años 50, al contrario, se cuentan por centenares. Entonces fue mi pregunta, entonces no es tan cierto porque hay una enorme producción de investigación en materia de propaganda. ¿Sí? Que es lo más común, de hecho, ¿no? ¿Qué es lo, qué Digamos, es lo, qué es lo lo más más? famoso, la propaganda, el marketing. A ver, ahora, incluyendo algunos hasta hablar de marketing político o la comunicación solamente, la comunicación política solamente electoral, pero ¿Sí? Ahora, una parte. sí en algunas personas toman el término comunicación política como sustituto de propaganda. Pero también la otra cosa que yo descubrí o que yo establecí es que, tomando como referencia esto que me decía el buen Rafael Reséndiz, es que el concepto de comunicación política surge, por ejemplo, del behavioralismo político, pero con una intencionalidad muy diferente a la de propaganda. ¿Sí? Exacto. Si uno lee, por ejemplo, La cultura cívica de Almon y Verba, ellos en diferentes capítulos hablan de comunicación política y no haciendo referencia a la idea o al estudio de propaganda. ¿Sí? Es decir, dentro del behavioralismo político, la comunicación política tiene una carta de naturalización muy diferente al de los estudios de la propaganda. Entonces surge como un concepto querido para ellos. Y Richard Fagen, dentro de esa corriente, es el encargado de desarrollar, es decir, lo que plantea como ideas sueltas en sus capítulos, Almon y Verba, por ejemplo, pero no solo ellos. Richard Fagen ya hace el libro específico sobre comunicación política bajo esta concepción. ¿Sí? Entonces, Así por es. eso tenemos que parte del origen de la comunicación política tiene que ver con sí algunos que buscaron otra forma de decirle a la propaganda sin decir propaganda, pero otros que hablan de comunicación política desde otra manera, con otros fines y bajo otra concepción. Por eso es tan difícil definir comunicación política y uno llega, bueno, ¿de acuerdo a quién? ¿Sí? Exacto. Porque si nos manejamos dentro del behavioralismo político, entonces no va a empatar con la idea de propaganda. ¿Sí? Aunque en ciertas cosas implique la idea de propaganda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso, porque es tan difícil. ¿Sí? Y es más, la propia propaganda tiene también diversas formas de entrarle. Yo he visto textos, mira, si en la actualidad hay un pleito, por decirlo de alguna manera, o hay diferencias entre los propagandistas y los mercadólogos políticos, donde no se quieren bien luego unos y otros, luego, De hecho. tenemos otros que, por ejemplo, otro pleito que hay entre publicistas y propagandistas. O sea, para un propagandista no hay nada peor que la publicidad política, porque la consideran, junto con el marketing político, lo consideran como la empobrecedora de la política, que es la que llegó a vendernos la presencia, ¿sí? A vendernos a los candidatos como si fueran envolturas. ¿Sí? Yo estoy reproduciendo sus argumentos, no estoy diciendo que Sí. sea mi visión, que lo comenzaron a tildar de esa manera, pero publicistas y propagandistas comenzaron también a golpearse duro, ¿no? Porque los publicistas se comenzaron a meter el terreno de los propagandistas. De ahí tenemos un texto súper clásico, ¿cómo se vende un presidente? ¿Sí? De los años 60. Entonces, bueno, Sí. y yo he visto libros de publicidad que dicen, si el mensaje, fíjate, si el mensaje es limpio, claro, blanco, no tendencioso, es publicidad. Si el mensaje es oscuro, con intenciones ocultas, tenebroso, es propaganda. ¿Qué dices? O sea, Manipular ideologías. entonces, a ver, ¿por qué se da todo? ¿Por qué se dan estos enfrentamientos?
Porque es una lucha por el mercado, el mercado electoral especialmente. Claro. Aquí hay una razón también de fondo en este tipo de cuestiones. O sea, cada quien está buscando la papa por donde pueda, ¿no? Sí. Y eso, cuando uno lo comienza a leer en libros, entonces comienza a generar confusión. Entonces un alumno de repente, oiga, pero si es que usted dice que la propaganda es una cosa, pero aquí dice que la propaganda es lo oculto, pero si yo lo que quiero es manifestar ideas, entonces estoy haciendo publicidad. Y yo así de, no. Exacto. A ver, Doctor, ¿quién lo escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Qué es lo que está diciendo? sin duda. Oiga, actualmente, y ya para irnos dirigiendo también un poco al cierre, en este momento, y por supuesto cada año van surgiendo nuevas tendencias o nuevas aportaciones, aunque como ya bien habíamos mencionado, en comunicación política no abundan, al menos en América Latina. ¿Qué, qué agregaría usted o qué modificaría de su investigación como tal, o qué agregaría? Ay, tal vez tampoco te gusta esta respuesta o no sé, pero yo te diría todo y nada. Mira, te voy a poner muy sencillo. Te voy a poner de esta manera. Con los Handbook of Political Communication y otros textos, lo que buscan es hacer una revisión periódica, ¿sí? Es decir, mira, tú sabes que el trabajo de investigación científica nunca es último ni final, siempre está en constante revisión y transición. Sí, Lo mismo sucede con esto. Yo lo que te diría es que este tipo de investigación que hice es un retrato en el año 2013, 2013. ¿sí? Y como siguen las investigaciones, lo que se procura es hacerlo periódico. O sea, y periódico, los especialistas buscan que más o menos cada 10 años volverle a entrar, ¿sí? Exacto. Entonces, mi investigación es tan, o sea, lo que implica mi investigación es una investigación sobre un ámbito tan cambiante, en donde como no hay límites ni fronteras, se va ampliando, se va enriqueciendo. Entonces hay que entrarle periódicamente, ¿sí? Para ver ahora cuáles son las tendencias, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un recuento a partir de varios autores de cosas que yo observé de tendencias de investigación, de temáticas variadas o lo que se está investigando en materia de comunicación política, ¿sí? Así es. Y en la que yo mencionaba hace 7 años, habrá cosas que yo no señalé en su momento. Ahorita se me va, pero por ejemplo, como sería el tema de redes. Además, pero el tema de redes, No estábamos tan empapados o apenas estábamos no estamos empapados, pero además, adentrándonos. el tema de redes tiene, a su vez, tiene tantas dimensiones, Exacto. ¿sí? Que podría tener subtemas o irse yendo hacia algunas temáticas genéricas ya establecidas. Por ejemplo, el tema de esfera pública. ¿Sí? Ujú. Mira, si nos vamos con el tema de la esfera pública, y con esto ejemplifico a lo que vamos. Mira, el tema de la esfera pública, mi autor favorito y preferido en materia de esfera pública aplicada a comunicación política es Peter Dahlgren. Dahlgren me parece un autor fundamental. ¿Sí? Y Dahlgren tiene un texto muy interesante que parte de una crítica que le motivó a su vez muchas críticas por haberse atrevido a cuestionar algunos planteamientos de Habermas, ¿sí? Entonces saca, por ejemplo, este libro que era Television and the Public Sphere, De Publix. ¿sí? Ahora, el libro es del 97 y este del 97 está hablando de la televisión en la esfera pública. Pues Peter Dahlgren ya tiene textos donde televisión ya está hablando, ¿sí? Del Internet, ya está hablando ya está hablando de otras temáticas, pero sigue manejándolas sobre su visión de la esfera pública. Es decir, los Ok. nuevos ámbitos de la esfera pública. Con lo que voy, por lo tanto, es, por ejemplo, un tema sigue siendo esfera pública.
¿sí? Pero esfera pública, conforme a otras modalidades, otros mecanismos, otros medios que nos plantean, ojo, otras formas de participación. Por eso el subtítulo era Ciudadanía, Democracia y los Medios. Ahora, piensa esto ya dejando de lado la televisión, ¿sí? Pero Peter Dahlgren nos da un marco teórico para el estudio de la comunicación política de manera específica sobre la esfera pública, precioso. Y además lo ha ido actualizando. Así como hay otros que ya están estudiando, lo hizo el hijo, pero hay otros seguidores de McLuhan que dicen, bueno, McLuhan, como se murió en los años 70, pues ya no le tocó el internet, no le tocaron las TIC, no les tocó nada de eso. Entonces ya están saliendo textos sobre lo que sería una visión McLuhiana, ¿sí?, de las redes, etcétera. O sea, entonces tenemos que se retoman autores anteriores que fueron importantes en su época, para unos más, para otros menos, para unos sí, para otros no, y entonces se les busca actualizar, ¿sí? Así es. Entonces, si estamos hablando de las temáticas, entonces estamos haciendo referencia a todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Como, entonces ya no se trata no, es que vamos a investigar las redes, no, decir que vamos a investigar las redes así, dicho así, pues no es nada. Pero cuando le enfocamos y, por ejemplo, lo ponemos, ¿sí?, las redes y la esfera pública, etcétera, etcétera, entonces las vamos dimensionando en diferentes ámbitos y le vamos dando una orientación. Entonces, por eso cuando alguien nos diga, ¿qué quieres investigar? Sobre redes. Ok, sí, pero ¿qué sobre redes? ¿Qué parte? No, pues es que las redes. Así es. No, es que las redes sociales. Y entonces les decimos, no, perdón, pero las redes sociales, y yo soy de la tendencia que dice, las redes sociales no son aquellas que llamas redes sociales. Las redes sociales no son No son Twitter, específicamente no es las Twitter, no es digitales. Instagram, no, esas son las herramientas. Así Las es. redes sociales son las relaciones. ¿Sí? A mí me Sí, gusta más la idea sociológica de red social como relaciones. Los otros son las herramientas que nos permiten. Pues a mí no me gusta utilizar la expresión red social para hacer referencia, ¿sí?, a todo este tipo de cosas. O sea, no lo hago. Prefiero, hay quien hasta mejor que busca un término intermedio, bueno, sociodigitales. O sí, pero te digo, no lo hago y siempre pongo ejemplos de este tipo para decir, no, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Es decir, las redes sociales son, en sentido estricto, son relaciones entre personas, ¿sí? Que pueden ser cara a cara, o pueden ser de otra manera, o pueden ser a distancia, con los mecanismos que se tengan, pero lo importante de las redes son relaciones, ¿sí? ok. Entonces debemos entrarle a eso. Actualizar. Actualizar la investigación entonces. Actualizar. Entonces, mi tesis, ¿qué es lo que busca? O sea, la idea de mi tesis es, no Punto de yo, partida. no yo cualquiera, Ujú. que se hagan, y en Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, les encanta mucho hacer y coordinar. Hay un coordinador, ¿sí? Pues un coordinador, que es el chiste de los handbook. Hay un Ujú. coordinador que reparte el trabajo y hacen una revisión de lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Exactamente. ¿Por qué? Porque 10 años antes lo volvieron a hacer, ¿sí? Entonces, esta es una labor, y puede ser 5, puede ser 10, puede ser, es un periodo arbitrario siempre. ¿Por qué 10 y no 15? Podríamos manejar muchas razones, No es pero sí, estático. pero sí establecer una práctica de revisión periódica de cómo están la investigación de la comunicación política. Se han establecido límites y fronteras,
las temáticas se han diversificado, siguen siendo las mismas temáticas genéricas, pero donde se han integrado fenómenos nuevos que la abordan, etcétera, etcétera. En finales del siglo pasado y principios de este se hablaba de telecracia. No, pues ahora ya telecracia nos queda corta, porque era esta idea del papel y de la importancia de De la la televisión. televisión. El chiste es precisamente la revisión periódica de. Entonces, si una investigación concreta, siempre preguntan, y desde el momento en que la terminaste, ahorita que es tu examen profesional, ¿qué le cambiarías? Bueno, sí, pues es a corto plazo una investigación concreta. No, este tipo de investigación exige una revisión periódica de las Periódica. tendencias, ¿sí? Y para eso uno comienza a jalar y, no, pues digo que cuando jalé de la red, todo que, títulos de todo que se está investigando en materia de propaganda, me sale una lista gigantesca. Y obviamente uno comienza a poner todo eso y comienza a marcar, mira, era gigantesca. Imprimí como 200 hojas, no más de propaganda, de diferentes temas de comunicación política, donde me iban saliendo los títulos, etcétera, y entonces me ponía a recortar, o sea, hice un montón de tiritas, así como si hubiera metido en el triturador, y entonces decir, a ver, esto tiene que ver con campañas sectorales. Entonces, ¿por qué? Porque aparecía distribuido entre 200 hojas, todo que tenía que ver con campañas. Esto tiene que ver, y entonces tenía todo el piso. Imagínate en mi casa, así de el grito en el cielo de no puedo barrer ni trapear porque está todo tu papelería ahí, no toques, porque ir poniendo papelitos sobre cada tema. Okay. Yo sé que hay mecanismos informáticos, pero a mí me gustaba y yo soy muy manual, entonces me gustaba Okay. ir repartiendo todo eso. Yo sé que Su si uno, propia metodología. no, o sea, yo soy muy rústico en ese sentido, me encanta de esa manera, pero veías un montón, y ya que los tenía clasificados, entonces ya con un clip o con algo los agarra para que no se me fuera a zafar uno. Ese tipo de cosas te permite ver y te permite establecer qué cosas y cuántos están investigando sobre qué. Así es. ¿Sí? Y eso hay que hacer localizar, y son equipos. ¿Cuál es la importancia de ir a los congresos? Porque los congresos, mira, tú revisas las temáticas y cuando revisas las temáticas ves las tendencias. ¿Sí? Exactamente. Cuando vas al lugar y comienzas a escuchar lo que están diciendo y donde están investigando, o sea, por eso es tan importante. Pero México, desgraciadamente, bueno, afortunadamente contamos con la MIC y con la CONEIC, pero desgraciadamente ya las generaciones no viven la era cuando vino la ICA e hizo su congreso en Acapulco. No les tocaron los encuentros de comunicación que organizaba Televisa, donde trajo a todos los grandes teóricos de la comunicación y los metió y todo el mundo los podíamos ver y escuchar. Pero bueno, pero uno asiste, ¿sí? Uno asiste a los lugares, y entonces se va enterando, ¿sí? Va conociendo, y hay congresos desde comunicación en general, por ejemplo, que hace la ICA, pero que tiene sus mesas de comunicación política, o cosas especializadas, o hay congresos específicos sobre comunicación política. Exacto. Y eso a uno le permite ir sabiendo, ir detectando cuáles son las inquietudes de sus pares, cuáles son sus tendencias, cuáles son, etcétera, escucharlos, discutirlos, etcétera, ¿no? En pocas palabras, ¿hacia dónde va? ¿No? ¿Hacia ¿Qué dónde, es lo que se está hacia haciendo? dónde va? Pero, ¿Hacia dónde? pero hacia dónde van unos que son los que asisten, pero para esos que asisten hay un montonal que no asisten, que no van y que están haciendo cosas diferentes y que tenemos Así que ver es. las formas de detectarlos. Exacto. Pues, doctor, nunca habíamos llegado, y se lo digo así tal cual, nunca habíamos llegado hasta este tiempo que llevamos ya un poquito más de una hora y media de transmisión, y de verdad, al menos personalmente yo estoy clavado ya en lo que usted nos está platicando y creo que todavía no terminamos de adentrarnos en las temáticas de su investigación, razón por la cual yo quisiera dejar la puerta abierta para que, si usted nos lo permite, en una futura oportunidad,
poder ir abordando cada uno de los temas que usted toca en su trabajo doctoral, porque efectivamente hay mucho que consultar y hay muchas cosas que de hecho no están en los planes de estudio y sobre todo cuando me refiero a bibliografía. Entonces, si usted nos lo permite, pues en una futura ocasión, ya después nos vamos a poner de acuerdo para poder platicar ahora sobre cada uno de esos detalles que hay en su trabajo. No sé con qué quisiera usted dejarnos en esta noche, ya para irnos despidiendo. Mira, primero, una vez más, el agradecimiento por la invitación. Es una forma de ayudarme a difundir un trabajo de investigación que en mi facultad no quieren hacer o no buscan hacer. Y curiosamente me entero más, por ejemplo, que genera, y eso por una exalumna, que genera mucho interés en la metropolitana. Donde, leyeron, no sabían, y les llamó mucha atención y lo llevó como lectura y tal. Pero mira, creo que si escribimos algo, no solo es por obtener un grado, porque a mí el grado no me interesa y en lo personal quien me conoce sabe que no utilizo mi grado de doctor y hasta mis documentos académicos no los firmo como doctor, a menos que por lo que sea lo tengo que hacer un voto de posgrado, si tengo que decir que soy doctor, si no, ¿quién es este? Bueno, me conocen, pero o sea, como que tienen que justificar que tengo, etc. No lo utilizo. Yo tenía la inquietud de escribir, de reflexionar sobre esto y poder difundir este contenido es muy importante. Así es. Segundo, ofrezco, si fuera necesario, disculpas a algunas personas del auditorio que pudo brincar. Dice, que estoy de acuerdo. Estas pláticas y con este tiempo no da posibilidad de desarrollar ni de matizar. Pero también es para eso, No, también, para ¿sabes? generar el debate, la Y para generar el disidencia. debate. Pero sí hay cosas que hasta cuando yo estoy diciendo, si pudiera, y mentalmente si pudiera desarrollarlo, pero sé que nos llevaría mucho más tiempo. Entonces, Sí, uno claro. no puede matizar afirmaciones. Entonces, si alguien de repente brinca y se está loco, bueno, probablemente esté loco, pero luego son afirmaciones tajantes que uno hace por el tiempo, ¿sí? Y que si más adelante se pueden ir aclarando, matizando, o si llegaran a surgir, pues que así sea. Así Yo es. lo que haría sería pues, una invitación a que nos sigamos adentrando en este tema tan bonito, tan diverso, como es el de la comunicación política, y que nos sorprendamos cuando encontramos textos como el que les mencionaba de Tumba y Poder, que no se imagina, uno no se imagina que exista luego este tipo de textos, hasta que de repente uno va pasando por la librería y dice, ¿qué es esto? Así Entonces es. regresar y lo tengo que poseer y lo tengo que leer y que se convierta en el material no solo de clase, sino de consumo personal, y que uno ve que a pesar de tanto tiempo dedicado a la vida académica, 37 años, como mencionabas, que acabo de cumplir como profesor en la UNAM, pero 38 porque yo comencé en la Universidad de Sonora, Ujú. creando la carrera ahí en la Unison. Y lo que me gusta es que me sigue sorprendiendo encontrar estos materiales tan diferentes, que son tan inesperados y que los pueda gozar. Entonces uno termina Sobre todo diciendo, eso. estoy vivo. No, y que haya Ricardo Magaña para mucho tiempo más, porque hacen falta muchas consultas todavía acerca de la comunicación política. Como te digo, cuando gustes, cuando gusten, adelante, yo estoy abierto siempre a platicar e De acuerdo. intercambiar ideas. Muchísimas gracias, doctor. Igual al público que todavía nos está acompañando, de verdad, gracias, porque sabemos que efectivamente la conversación de esta noche creo que nos ayuda mucho a la reflexión, nos invita a que
podamos adentrarnos en la cuestión de este tema, que es lo que nos apremia aquí en Compol, la comunicación política. Y antes de despedirnos, quisiera también hacer la mención de quienes nos dejaron saludos aquí a través del chat de Facebook, a Javier Estrada, que envió un saludo también al doctor Ricardo Magaña, Ibrahim Lira, él dice saludos al doctor Magaña, su tesis me fue muy útil para hacer el estado del arte en mi tesis de maestría, es lo que él nos menciona. También Fabiola, perdón. Es su asesor de maestría de Ibrahim. Exacto. Pues Ibrahim, gracias por acompañarnos. Gracias, Y pues Ibrahim. ahí está la mención, doctor. Un saludo a Ibrahim de parte del doctor Ricardo y también Fabiola Holguín. Y hace mención justo de Tumba y Poder y dice, Tumba y Poder sigue estando en mi bibliografía básica. Saludos, doctor Magaña. Gracias. Así que, pues, doctor, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Dejamos el espacio abierto para una próxima, que seguramente habrá muchas oportunidades, es lo que esperamos. Y también a ustedes a hacerles una atenta invitación a que consulten el trabajo del doctor Ricardo Magaña, como ya lo decía anteriormente. Afortunadamente, por un lado, está como tal en la red de bibliotecas digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes googleen o en el buscador de la BIDI de la UNAM, ustedes escriban el nombre del doctor o el nombre de la tesis como tal, la comunicación política, un campo de estudio complejo, reflexiones para su aprehensión. Así que, pues, sin más reitero, doctor, muchas gracias por el tiempo que nos brindó y pues esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias a ti y estoy a tus órdenes cuando sea oportuno y tengas un espacio como para que volvamos a platicar. De acuerdo. Y muchísimas gracias también al público que nos acompañó. Gracias por este momento y les recuerdo que nos estamos viendo el próximo lunes nuevamente, también a las 7 de la noche para seguir preguntando y conversando sobre comunicación política. Llegamos hasta aquí y que tengan una excelente noche. Mi nombre es Gilberto Gómez Lara y hasta la próxima.